Me agrada que me hayan preguntado cosas. Sí, tardó en responder, creo que no he tardado con ninguno, pero sí tardó, ya saben, me insisten. Cualquier duda que tengan también pueden hacérmela. Y pues ahorita les vengo a explicar biología molecular. ¿A quiénes le tocó ese radio? Porque es complejita la cosa. Complicado. Eh, sí. Entonces, pues ahí está, pues, el caso, dale eso. El RAE, que lo que pedía era básicamente explicar cuál era el ciclo de virus, o sea, el ciclo de replicación del virus. Dale. Ay, que sucede muy raro. Esos son los temas que están en la presentación, entonces vamos a ver una pequeña introducción sobre los virus y tipos de virus que no es que sea como lo más go, pero les puede servir en algún punto de sus vidas, la estructura de cómo es el virus del polio, porque tenemos que entenderlo para saber cómo entra y cómo hace sus vueltas dentro de nuestro cuerpo, cómo es el genoma del virus, porque eso es lo que prácticamente nos va a atacar y lo que va a producir como esos, entre comillas, soldaditos o armamento para que nos ataque, cómo se replica el virus en general en cualquier célula, cómo es que entra, qué sucede cuando entra, cómo sale y ya. Entonces, lo primero es que tendremos varios tipos de virus. Vamos a tener icosaédricos, pues prácticamente son una esferita. Vamos a tener filamentosos o también helicoidales, que tienen ese nombre porque parecen una hélice. Y finalmente los complejos, que van a ser como un hijito entre los dos anteriores. También puede tener otras estructuras como estas paticas de acá, que lo que hacen es darle un mayor como agarre a las células que invade. Luego tendremos también otras dos como subdivisiones, virus desnudos y virus con envoltura. Los desnudos van a ir por ahí por su vida con esta capita rodeándolos, que es la cápside, que está conformada por los capsómeros, que ya vamos a ver ahorita cómo es esa estructura en cuanto al polio. Y luego tendríamos los que son con envoltura, perdón, que estos básicamente lo que van a hacer es que cuando nos infectan la célula, se pueden llevar pedacitos de membrana, ya sea de la célula, ya sea del retículo de Golgi, si no estoy mal, o del propio núcleo. Y al llevárselos tienen como una especie de protección extra, que sería una capa de fosfolípidos, porque estas cápsulas, estas cápsides, están hechas de proteínas. Siguiente, Sofía. Y otra cosa, la cagué, marica. No. Perfecto, falla técnica, no pasa nada. Y lo otro que tendremos serán virus de ADN o de ARN. Esto es muy importante porque el de polio es ARN. Creo que, dale otra, Sofía. Los virus de ADN, pues prácticamente lo que hacen es entrar al núcleo y replicarse ahí para producir RNA mensajero y que eso nos daña la célula. Y los de ARN los podemos dividir en dos, los que son con una polaridad negativa y con polaridad positiva. ¿Alguno sabe cuál es la polaridad del polio? Exacto. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que sea 5'3'? Sí, pero tiene otra cosa implícita, por decirlo de alguna forma. ¿Tú qué ibas a decir? También, eso es importante saberlo, pero no. El hecho de que sea una cadena con polaridad positiva significa que este bicho cuenta como RNA mensajero. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El virus puede meterse, entre comillas, en los ribosomas para producir proteínas de una vez. Si fuera de polaridad negativa, tendría que entrar al núcleo de nuestras células, hacer una cadena complementaria que fuera con polaridad positiva y que esta cadena saliera para ahí sí empezar a producir proteínas y reproducirse. Por eso es que este virus es tan rápido. Cuando hablamos de polaridad negativa, es como esa cadena template de la que hablan en clase, que se utiliza como, sí, o sea, como template para hacer una otra codificante, entonces toca un paso más. Exactamente. Un paso más. Ajá, exacto. Ya hasta ahora lo que les decía hacer, ya de una se puede traducir para hacer las proteínas que necesitan. Exacto, eso lo que hace es que el virus actúe más rápido, porque pues si fuera del otro tendría que entrar al núcleo, pues, entrar al núcleo es pasar otra membrana extra. En cambio aquí se mete al citoplasma y ya empieza a jodernos prácticamente. Dale, Sofi.
Esta es la estructura del poliovirus. Es una representación pues dibujadita. Tiene forma icosaédrica, es decir, de esferita, y está compuesto por 4 proteínas, pues su cápside. Son BP1, BP2, BP3 y BP4, que es interna. Estos triangulitos son como las conformaciones que nos van a formar toda la esfera. Si no estoy mal, se llaman capsómeros. Y pues va a estar incluida BP1, BP2 y BP3, porque BP4 no se llega a ver porque es interna. Y si nosotros cogemos un cuchillo, imaginario claramente, y partimos esto a la mitad, vamos a encontrar esto. ¿Qué es? Es el espacio donde está nuestro ARN viral. Este ARN, como dije ahorita, es de polaridad positiva, entonces puede atacar de una vez. Esta parte de aquí es VPG. El VPG es una proteína viral que va a funcionar como el CAP. ¿Sí saben cómo funciona el CAP, cierto? Es como exactamente, no tienen la misma función, pero son como una especie de símil, porque están al final de la, pues de la RNA. ¿Quién participó? ¿Tú has participado? Es muy chévere. Es que varios han participado. Tú participaste, perdón que lo lance. ¿Y tú? ¿A quién era? ¿A quién era originalmente? Ah, bueno. Entonces, esta va a funcionar como el CAP. No va a mantener unida la RNA mensajero como en las células normales, sino que lo que hace es como guiar los ribosomas hacia este bicho. Luego aquí va a haber una sección que vamos a ver ahorita en el genoma viral, que es el INR, que es como, no, es EINR, es como un entry site for ribosomas, una vaina así que es la entrada donde se va a meter el ribosoma para empezar a producir unas proteínas. Y esta parte final es la colapolía que caracteriza tanto el RNA. Entonces, dale, Sofía. Acá vemos nuestro genoma del virus. Esta imagen es un dolor de bolas, la verdad. Tenemos que entender que se puede dividir en 3 partes. La parte P1 va a ser todo, o sea, va a producir todo proteínas de la estructura. Entonces acá vemos BP4, 2, 3 y 1. Esta es la que se va a encargar de la cápside. Luego tendríamos esta parte de acá donde 2A es la proteína que va a clivar, es decir, va a romper esta proteína porque el virus no decide qué proteína producir. El virus produce todo este chingo madral de proteína. Y al ser tan grande necesita cortarla. La corta por medio del 2A. Luego estas son proteínas estructurales. Y luego llegaríamos a la parte 3, donde tenemos 3A, la BPG, que es también llamada 3B, 3C, y esto que es también 3D. La colapolía, y aquí está lo que les mencioné ahorita, los IRES. Lo que los ribosomas detectan son estos IRES, y estos ahorita vamos a ver videos, donde llegan, se unen acá, y empiezan a traducir todo esto en proteínas. Esto de abajo es como se va rompiendo según distintos órdenes. No es tan importante que lo sepan. De hecho, lo que me acuerdo que nos preguntaron era qué hacía la proteína BP4. Entonces, ¿qué hace? Si quieres, devuélvete. Sí. No tan así, o sea, es parte de la proteína, o sea, de la cápside, y si no estoy mal también llega a ser el que detecta el 155, el receptor C155, si no estoy mal. Entonces, dulce y dulce. Dale a la siguiente. Sí, ya. Este es un resumen de qué hace el virus en nuestras células. Entonces va el virus, se pega a los receptores, una vez se une, entra a la célula, libera el material genético, que en este caso es ARN, y este ya empieza a traducirse de una vez. Busca ribosomas por medio de los IRES y empieza a hacer producción de proteínas, y produce proteínas. Esta producción de proteínas me puede causar varias cosas. Lo primero, me va a generar más virus. Lo segundo, estas proteínas me van a cortar diferentes sitios de nuestra propia célula para que nosotros ya no podamos producir proteínas para las células. Nos viene a cortar unos transportadores que están en el núcleo para que no se pueda sacar RNA mensajero, y nos viene a cortar otras partes de transcripción relacionadas a GAP para que no se puedan seguir sintetizando esas proteínas. Luego, finalmente, pues a medida que se van produciendo más y más proteínas, estas se van a ir plegando en forma de virus, se va a hacer la retrotranscripción del virus, se va a hacer la duplicación, bueno, todo para tener más material genético del virus, más ARN, y que gracias a esto el virus salga ya sea por lisis, explotando la célula por la cantidad de virus que hay, o por exocitosis, que tome un poquito de membranita y se vaya.
Entonces, dale, Sofía, la siguiente. Ahorita vamos a verlos todos con muchísimo más detalle. Por ejemplo, acá. Estos son los receptores. Si no estoy mal, el nombre del receptor es C155. CD155, muchas gracias. Y el virus lo que va a hacer es detectar esa zona. Luego se va a unir por medio de pues, la cápside y hay dos teorías acá. La primera es que libera el virus como si fuera una inyección y el material genético se mete de una a la célula, y la otra es la que vimos en la anterior diapositiva, donde entra todo virus con cápside incluida, se mete dentro de la célula por medio de endocitosis y ya por ahí dentro encontrará ese receptor flotando por ahí, sinceramente no me queda muy claro cómo, se une y ahí sí libera el material genético. Entonces están esas dos teorías. Dale, Sofía. Luego, acá está pues, lo que sucede cuando entra. Una vez entra, lo que va a pasar es que por medio de los IRES se van a llamar, entre comillas, a los ribosomas. La BPG se corta, en este punto, si se dan cuenta, no tenemos BPG, y lo que va a suceder es que se van a venir varios factores de transcripción, como por ejemplo proteínas celulares, otros factores de transcripción, de traducción, para que los ribosomas empiecen a producir esta proteína viral tan grande. Tienen que unirse varios componentes del ribosoma, pues eso ya es de clases de bioquímica, y pues prácticamente es lo que va a pasar. Siguiente, soy. Aquí ya empieza el video. Entonces, sí, muchas gracias. Acá vemos el complejo IRES, que es donde se van a unir los ribosomas. Ahí se va a clivar la parte de BPG, y una vez se cliva, llega todo el componente, todos los ribosomas, y eso empieza a traducir de uno. Al momento de traducir va a producir las proteínas, entonces ahorita se van a dar cuenta que aquí empiezan a salir un larguero. Ese larguero es la proteína. Como les dije, la proteína va a salir completica hasta que se empieza a clivar ella misma. Y pues ya esos son detalles del video. Esta es la proteína, si ven que va creciendo uniforme, en ningún momento se empieza a cortar porque todavía no ha salido la proteína 2A, que es la proteasa, que es la encargada de cortar. Dale, Sofía. Acá está lo que les dije, la inhibición de síntesis de las proteínas celulares. Lo que van a hacer es clivarse estos diferentes compuestos por medio de la proteína 2A, es decir, la proteasa, y la 3C de nuestro genoma viral. Y en este caso aquí lo que hacen es evitar que se exporte RNA desde el núcleo hacia afuera. Y aquí lo que va a hacer es que va a quitar esta parte de aquí, que es lo relacionado al GAP. Si se dan cuenta, aquí está la proteína 2A y aquí la 3C. Se van a cortar estas dos partecitas de acá, que son las que se unían a GAP. Pero como el virus no tiene GAP, eso no le afecta a él. Lo que se afecta es nuestro RNA mensajero, el cual depende del GAP para iniciar toda su traducción. Dale, Sofía. Luego tendríamos la replicación del genoma. Una vez hay mucha proteína viral, varias de estas proteínas van a tomar membranita para generar una especie de cueva y esconderse ahí para replicar el genoma. ¿Alguno tiene alguna idea de por qué? Porque, no es, o sea, porque el virus se molesta en hacer una cuevita, en esconderse de la célula para empezar a producir más ARN. O sea, porque lo que tiene que hacer es producir una cadena complementaria que luego va a usar para producir ARN viral. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? No, ¿por qué? Por ahí va. Sí, ¿por qué? ¿Por qué podría reconocerlo si nosotros tenemos ARN mensajero? No. No. El sistema inmune está siempre como para eliminar. No, no están así. Nuestra célula, aunque parezca bruta, es inteligente. Nos están invadiendo, sí, pero es que este man es inteligente. ¿Por qué se está escondiendo? ¿Por qué se esconde? Porque tiene que hacer una doble cadena de ARN para tener la complementaria. Y en nuestro cuerpo, en el citoplasma, no es para nada normal ver dos cadenas de ARN, o sea, unidas. ¿Sí me hago entender? Es normal ver el RNA mensajero que va solito, single-stranded, pero si hay dos, nuestro cuerpo dice, papi, qué putas, y mata esto por medio de diferentes receptores. Entonces, lo que hace el virus es, por medio de proteínas, crearse este escondite, ya sea con retículo de Golgi, con núcleo, o sea, con una membranita que lo proteja, mientras él se replica. Y ya con la cadena complementaria, lo que tiene que hacer es simple, copiar esa cadena, y hacer, y hacer, y hacer, y va a haber muchísimo, muchísimo material viral. Y este sí puede salir a la intemperie, entre comillas, al citoplasma, porque es normal tener RNA mensajero.
una poliproteína. O sea, el virus es una poliproteína como tal. El virus es RNA mensajero, produce una poliproteína, pero como tal es RNA mensajero. O sea, recuerden el dogma. La poliproteína se convierte, es que la poliproteína está hecha de proteínas virales. A medida que se va cortando, esas proteínas van funcionando por sí solas, como por ejemplo lo de la 2A, que es la proteasa, va a clivar más proteínas virales, va a romper cosas que van a joder nuestra síntesis de proteínas, lo mismo la 3C. El virus es solo información, Uh-huh. pero es la información para la poliproteína. Entonces, recuerden replicación, Transcripción, traducción. Exacto. Entonces, él ya está transcrito. Entonces, es como esa cadena codificante de la que hablábamos con las proteínas. Entonces, ya está lista, es una superproteína y está lista para que el ribosoma lo traduzca y cree esa poliproteína. Pero no es una poliproteína. Produce una poliproteína, pero no lo es exactamente. La siguiente. No sé por qué está esto aquí. Ah, importante. Aquí, nuestro virus en la proteína 2C tiene un pequeño complejito que se llama CRE, que hace referencia a cis y algo más que no me acuerdo el nombre. Este lo que nos va a permitir es que el virus se pueda doblar de cierta forma para que en el momento en el que el virus ya tenga suficientes proteínas virales, empiece todo el proceso de producir nuevo virus. ¿Sí me hago entender? O sea, que haga la cadena complementaria y que a partir de esa cadena complementaria se produzca más genoma viral. Y pues ese está en la parte 2C. Y aquí vemos más o menos cómo funcionaría este complejo CRE. Lo que va a pasar es que proteínas virales producidas por el mismo virus se van a ir uniendo. Se va a unir la proteína 3C, la proteína 3D. Cuando se unan, se va a unir otra proteína 3D. Se va a unir la proteína VPG, que si se acuerdan, devuélvete 2, Sofi. Está en la parte 3 o 1, aquí. Está en esta parte. Entonces, produciendo proteínas se va a producir VPG, dale 2. Este VPG se va a unir aquí y al VPG después se le va a unir un complejo de 2U. Y a partir de estas 2U es que nuestras proteínas transcriptasas, creo que son las que van a empezar a producir nuevo virus. Y todo esto se da gracias al CRE element. Entonces, este bicho CRE es vital en el momento en el que el virus quiere producir más genoma viral. Sí. Y aquí está el video de cómo se da todo eso. Entonces ahí el complejo 3CD se va a unir para que ya el virus deje de producir proteínas. Hasta aquí fue y aquí ya se va a empezar a replicar. Ahí sí se dan cuenta lo que hace es lo que digo, bloquear el sitio para que no se puedan unir los ribosomas. ¿Sí ven? Una vez intenta unirse, paila, no puede porque este está ocupando el espacio de la parte grande del ribosoma. En el otro costado, la cola poli-A del virus, también se van a empezar a unir complejos 3CD. Y ahí prácticamente lo que hace es que se va a hacer bolita. El virus se va a unir, su cola poli-A y su parte 5' para generar un circulito. Si ven que son varios complejos 3CD, eso lo que va a permitir es que empiece toda la transcripción del virus. O sea, la replicación, perdón, no transcripción. Luego, acá se va a unir a más proteínas virales, que en este caso son 3AB, y este, si no estoy mal, es el VPG. Efectivamente, el VPG. Y si no estoy mal, ahí ya se empieza a traducir, pues, con lo que les expliqué del complejo CRE. Entonces, ahí ustedes que vieron. Entonces, ahí como pueden ver, dice positiva y negativa. Mi positivo es mi virus normal, él crea una copia y de la copia saca otra copia que va a ser la misma codificante. Exacto. Porque a mí una negativa pues no me sirve. Porque no me va a codificar. Para lo que sirve es la complementaria de la que sí nos va a atacar y la que nos va a producir pues toda la proteína.
Aquí la polimerasa, que si no estoy mal es la 3D, lo que hace es que cuando detecta al VPG con dos U's, empieza a unirse. ¿Por qué con dos U's? Pausa y miométrica. Esta es la cola poliana, ¿no?, de nuestro virus. El VPG necesita las dos U's para que a partir de estas dos U's empiece a producir lo que está aquí. Porque en este caso, la A es el contrario de la U. ¿Sí me hago entender? O sea, estos dos van match, van juntos. Entonces, cuando se pegan las dos U's, la polimerasa lo que permite es que se vuelva a sintetizar todo el genoma viral. En este caso sería de cadena negativa, o sea, complementaria al genoma viral. Para que a partir de esta empiece, tranquila, para que a partir de esa cadena negativa empiece síntesis del nuevo virus. Ponlo ahí. Ahí, importante, en el momento en el que esto se rompe, prácticamente lo que va a suceder es que ya este virus de aquí, que es uno, pues que nos puede infectar, este es cadena positiva, ya no va a empezar a producir más de este, sino que lo que va a hacer es seguir produciendo proteínas. O sea, el virus original, una vez termina de hacer su cadena negativa, vuelve a quedar funcional para hacer más proteínas. Y aquí está lo que les expliqué relacionado al CRE. Se une el complejo de C3D, 3CB, perdón, se une el VPG y ahí empieza nueva síntesis del virus. Y ahora, con nuestro pedacito de polimerasa junto al, de nuevo, VPG con dos U's, se nos va a empezar desde la cadena negativa, que tiene aquí su cola poli A sintetizar nuevo virus. Y es por eso que el VPG está presente en el virus. Porque gracias a este, es que tiene como este factor de transcripción, por decirlo de alguna forma, es como un factor iniciador que nos va a permitir sintetizar nuevos virus. ¿Sí me dice entender en esa parte? ¿Sí? Listo. Y ya luego prácticamente lo que hace el virus es reproducirse, producir proteínas, reproducirse proteínas, así sucesivamente hasta que hay miles y miles de proteínas virales y de genomas virales. Esta fue una ilustración que hice un poquito chafa, donde esto podemos imaginar que es pues nuestra cápside, este es el RNA viral, y así va a estar nuestra célula, llena de proteínas virales, llena de RNA viral, el cual se va a empezar a unir y a armarse, dale una, para producir nuevo virus. Todo esto gracias a que la VPG tiene como una especie de atracción, entre comillas, por la VP4. Entonces, cuando la cápside ya está hecha y la VP4 está dentro de la cápside, el VPG guía entre 1.000.000 de comillas al virus hacia la cápside. Y finalmente, ¿cómo salen? Pues pueden salir por lisis o por exocitosis, señor. Normalmente sí, pero en este caso el virus no, porque él ya llega como RNA mensajero. Entonces, él lo primero que va a hacer es la traducción para producir proteínas. O sea, ya lleva como un transcripto, Ujú. como el mensajero. Listo para hacer proteínas. Entonces comienza con el proceso de producción y no tengo más en la ¿Eso qué es? Sí, señor, perfecto. en el P2, el 2A, aunque rompe ese
Rompe toda la poliproteína. Es la que se encarga de dividirme todo así en partecitas para que se arme el virus. En el 12 está el CRE. Ese elemento CRE que es como cis y el otro no me acuerdo. O sea, el resto de la palabra, del R y E, no me acuerdo bien qué es. Sí. Ahí se forma y digamos que se une PPG y P3 para comenzar La replicación. la replicación del ADN y comenzar ya de 5, de 3 a 5. Sí. Importante tener en cuenta que es necesario que BPG se una a 2 U's para que cuando esté cerca de la cola polia, como que se unan, o sea, que se unan A con U y ahí empiece a hacerse toda la replicación de la cadena complementaria. Exactamente. El complejo 3CD se pega en esta partecita de acá para que el iris deje de funcionar. Entonces, cuando llegan los ribosomas, no se hace más proteína, porque ahora el virus ya no necesita proteínas, ya tiene muchas. Lo que necesita es empezar a reproducirse, empezar a replicarse. Perfecto, listo. Y ya. BPG siente como una atracción, entre comillas, por BP4. Entonces, en el momento en el que hay material, pues el ARN de cadena, pues A positivo, del virus, o sea, nuevo genoma viral, el BPG va a guiarlo, o sea, va a jalarlo, por decirlo de alguna forma, hacia BP4. Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas de cualquier cosa? No importa si es de lo primerito, no importa si es de lo último. ¿Todo claro? ¿Todo quedó claro? Sí, este es un tema complejito. O sea, yo tuve suerte cuando estaba haciendo este RAE porque encontré un video de 2 horas y la madre que explicaban todo lo que acabo de explicar, pero mucho más despacio. Y pues siendo como una clase magistral. Igual, ahí tienen pues mi número, igualmente pueden preguntarme cualquier cosa por el celular. Acá tienen cierta bibliografía, pues si Sofía les comparte la presentación. Ahí mismo está el video de 2 horas y picho de la clase, pues por si tienen dudas o algo, y ya. ¿En serio no tienen dudas? Bueno, eso fue todo. Listo. Ah, no. El viernes. Bueno, entonces. Ay. Bueno, este es el índice. Se suponía que yo iba a empezar con biocelular, pero pues Sergio pues se tenía que ir. Entonces pues él empezó con molecular. Y pues nada, ese es el orden. Entonces empezamos con celular, que el RAE es describir la biología del virus, del polio y sus interacciones con el huésped. Entonces, ¿qué pasa con los virus? Ellos se consideran parásitos intracelulares obligados porque solo pueden sobrevivir dentro de una célula huésped y pues depende completamente de ella para su replicación y procesos metabólicos, entre ellos la síntesis de proteínas. Ellos se clasifican según el genoma, entonces lo que decíamos de si es ADN o ARN, y también dependiendo de otros componentes estructurales, como si tiene envoltura o no, y pues las proteínas virales que tenga. Y bueno, entonces pues como los tipos, entonces este sería el desnudo con una cápside icosaédrica, este sería envuelto con una cápside icosaédrica, este también sería envuelto, pero tendría una cápside con una estructura diferente que es helicoidal.
Ahora, tendría una cápside y también tendría como una envoltura helicoidal. Esos son bacteriófagos y pues son los virus de las bacterias. Esos son súper específicos y son muy chéveres, pero pues esto no nos concierne en este momento. Ahora, entonces, nuestro poliovirus, él es un virus de ARN desnudo, es decir, no tiene envoltura y solo tiene cápside. Y esta es icosa edérica. Es monocatenario porque tiene una cadena de ARN y es positivo por lo que decíamos que va de 5' a 3', y es decir, que es de una codificante. Es de la familia Picornaviridae. Se pueden acordar de RNA, que es el tipo de material genético que tiene, y hace parte del género enterovirus. Enterovirus, es decir, como del sistema entérico. ¿Listo? Y eso tiene que ver mucho con su primera entrada al huésped, ya que me imagino que ustedes sabrán que su transmisión es orofecal. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos. Esto de las cepas es como la del COVID, ¿no? Pues alfa, delta, no sé qué. Bueno, eso también tiene otras cepas porque, pues, como ustedes saben, las mutaciones están todo el tiempo y entre más personas estén infectadas, pues más mutaciones, más variantes, etc., etc. Entonces hay varias cepas y pues según la cepa, pues como que tiene como distintos outcomes. Sin embargo, la verdad, la única cepa es la primera, la que sigue como disponible, y eso porque solo en 2 países, como en Afganistán, que no permiten como la vacunación. Sin embargo, el resto está como erradicado. ¿Listo? Entonces, lo que decíamos de la transmisión orofecal, persona a persona. Entonces, ¿qué pasa? El polio se puede adquirir por alimentos o líquidos contaminados, más que todo como en lugares donde no haya pues como buena higiene, ni pues nada, sí, como para poder evitar el virus. Entonces, por ejemplo, que las personas defequen en los ríos y que pues se tome agua de esos ríos, o que se laven las frutas con esa agua contaminada. Entonces, pues básicamente así es como se contrae el virus, pues por las heces. Entonces, más que todo como en lugares donde pues sea muy pobre de manera sanitaria, y pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos cómo entra el virus, ¿listo? Entonces sabemos que es a través de los receptores CD155. Entonces, como decíamos que era orofecal, oro oral, entonces cuando ingerimos algo que esté contaminado con este virus, este se va a pegar en la orofaringe o en el intestino delgado, a los receptores CD155 en las células. Entonces, ¿qué pasa? Él entra, como les mostró Sergio, y replica sus proteínas y hace sus 1000 virus otra vez, se replica a sí mismo, y después hace lisis de esas células y llega a otras partes del cuerpo. ¿Esto cómo lo hace? A veces llega como a los ganglios linfáticos, y también puede llegar a los vasos sanguíneos, y pues de manera que llegaría a la sangre. Entonces ya en la sangre puede llegar como a otros tejidos distales, como por ejemplo músculo, o también del músculo puede llegar a las motoneuronas, que son las células que inervan estos músculos para hacer el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Él llega al músculo y el músculo hace un movimiento anterogrado, esto retrógrado, qué pena, o sea, como para atrás. Y bueno, y ahí dentro pues de la neurona, o la daña completamente como con la lisis, o también puede ser que en ese momento pues como que el sistema inmune sí esté pendiente de que hayan como células que están como diferentes, y pues mande como nuestras células inmunitarias como los neutrófilos o macrófagos, que van a dañar esas células dañadas. Sin embargo, esto va a crear mucha inflamación y pues nos va a matar como tanto la neurona como las neuronas adyacentes, no necesariamente como infectadas, ¿saben? Y pues, o sea, al matar la neurona que me inerva el músculo,
pues no voy a mover el músculo, no lo voy a poder contraer. Y eso va a crear como algo que se llama parálisis flácida y también atrofia del músculo, porque como no lo estamos moviendo, pues él pierde células y se atrofia. Entonces, acá pues les tengo esta imagen para que entiendan mejor eso de motoneurona inferior y superior. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos neuronas en el cuerpo y ellas hacen los relevos, ¿saben? Entonces, digamos, ustedes tienen la neurona, la superior es la que empieza arriba, ¿listo? Acá en la cabeza. Entonces sale el cerebro bueno, ustedes van a ver eso en algún momento, pero pues el cerebro tiene como ciertas partes y hay una parte que es motora, entonces de esa parte motora salen las neuronas, motoneuronas superiores, y van a hacer relevo en la hasta anterior de la médula ósea, de la sustancia gris. ¿Listo? La sustancia gris es donde se encuentra el cuerpo de la neurona y la sustancia blanca es donde se encuentra el axón. Entonces, bueno, acá cuando hace el relevo sale la segunda neurona que va a ser esa motoneurona inferior y va a ser la que va a tener contacto como tal directo con el músculo. ¿Listo? Y ya, era como para que vieran eso. Y ya. ¿Qué duda tienes? La verdad, yo solo quería que lo tuvieran como más gráfico, entonces encontré esta imagen, me pareció muy chévere. Entonces, de tu cerebro va a salir una neurona y ella va a hacer relevo en la médula. ¿Listo? Eso luego lo van a ver más adelante según cómo la parte de la médula va a inervar ciertos músculos. O sea, obviamente no todas van a hacer relevo acá, ni todas van a hacer relevo acá. Entonces puedes ponerlo más que todo como que acá en la parte lumbar puede ser como relevo de los miembros inferiores y ya que en la parte cervical va a ser relevo de los miembros superiores. Sin embargo, lo que quiero que entiendas es que la motoneurona superior no tiene contacto directo con el músculo. Ella acá le está mandando un impulso nervioso a la motoneurona inferior, que es la que tiene contacto con el músculo y por ende es la que va a dar esta transmisión. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo mato esta neurona, igual yo aún estoy pensando, yo aún quiero hacer el movimiento. Otra cosa es que no puedo porque pues esta no está. Sin embargo, si mato esta, es posible que acá sí ya nada que hacer, o sea, ya nada, o sea, nada que hacer. Y ahorita vamos a verlo en síndrome postpolio, que a veces, listo, puede que esta se me muera, pero esta, y esta me va a ayudar como va a hacer algo que se llama como rearborización, y es que pues saca como otra extensión de sí misma para poder inervar otra célula muscular. Entonces, como que esa parte es importante. Pero era como para que supieran de dónde salía. Porque siempre, me acuerdo que yo decía, mira, según que te dicen, sí, como motoneurona inferior, pero la verdad como que uno no entiende. Yo vine a entenderlo hasta tercer semestre. Cuéntame. Cuando el virus entra, como que, o sea, básicamente la célula hospedera es el intestino, ¿cierto? Los enterocitos. Sí, de la orofaringe o del intestino delgado. Sí. Sí, es el proceso de replicación, el ciclo de replicación como tal. Sí, sin embargo, cuando pasan como a la sangre o cuando están en el sistema linfático o se encuentran dentro de la neurona, también lo pueden hacer. Y de hecho, también es esa lisis de las células de la neurona que hace mucho daño y la termina matando. Sí, pero es que es muy difícil que el virus llegue directamente a la neurona, ¿sabes? O sea, tiene que hacer un recorrido grande y por eso es que no todo el mundo termina con parálisis. Exacto, la verdad es muy poquita la gente la que termina con parálisis por eso mismo. Exacto, pero pues igual el 1% estuvo un presidente, entonces pues Estados Unidos. Ya después cuando hace el proceso y se realiza, digamos, las células del intestino, ahí ya sale esos virus, todos los virus que produjo. Salen para todo lado. Ajá, y entonces llega a ganglios linfáticos o a la circulación sanguínea, que ahí puede llegar a cualquier lado.
Listo. Entonces, bioquímica. ¿Listo? Entonces, eso es chévere. Vamos a hablar de la transmisión neuromuscular. Entonces, otra vez vamos a hablar de nuestras neuronas. Entonces, la neurona es literalmente la unidad básica de nuestro sistema nervioso y ella se encarga de generar potenciales de acción que van a permitir transmitir información. ¿Listo? Entonces, nada, hay varios tipos de neuronas, pero pues nosotros nos vamos a centrar en la motoneurona. Sí, que es la que se encarga como de estar moviendo el músculo. Entonces, ¿qué es una sinapsis? Una sinapsis es este espacio entre ambas células. Puede ser una neurona y una célula muscular o entre neuronas, ¿listo? Y esta sinapsis es en el espacio donde pues se van a liberar ya sean elementos químicos o eléctricos que me van a permitir transmitir esa información entre células. ¿Listo? Puede ser química a través de neurotransmisores o eléctrica pues con cargas, que era lo que les hablaban de gap junctions y eso. Y bueno, y los neurotransmisores, bueno, ¿qué son? Son biomoléculas que facilitan la transmisión del impulso nervioso. Pues su síntesis es en el cuerpo neuronal y pues se liberan en esas terminales nerviosas que son antes de la sinapsis y bueno, se reciben después de la sinapsis. Se almacenan en vesículas, en los axones terminales de la neurona, pues listos para ser liberados. ¿Y por qué la acetilcolina se considera un neurotransmisor? Bueno, la verdad, cualquier biomolécula es un neurotransmisor siempre y cuando estimule o inhiba la comunicación entre neuronas o, bueno, entre células. Porque ya sabemos que pues, la neurona va a estar conectada a una célula muscular en la unión neuromuscular. Hay muchos neurotransmisores, pero nosotros vamos a hablar de la acetilcolina. La verdad, este fue el primero en ser descubierto y es súper importante. Es súper, súper importante porque hace mil cosas. Bueno, entonces, bueno, vamos a estar más que todo como hablando del sistema nervioso somático, que pues es el que se encarga de hacer todos esos movimientos musculares voluntarios del cuerpo. Y pues nada, entonces, por ejemplo, cuando nos pinchamos un dedo, entonces hay una neurona sensorial que recibe ese estímulo, el estímulo llega al cerebro, y en el cerebro yo digo, uy, voy a quitar el dedo, porque pues me duele. Entonces es eso. Pero pues el del movimiento. Entonces la acetilcolina, ¿de dónde sale? De el acetil y la colina. Entonces, el acetil sabemos que sale de la oxidación del piruvato, si se acuerdan de la glicólisis. Bueno, nosotros lo producimos. Sin embargo, la colina es la famosa vitamina B4 y ella sale de la dieta. Sin embargo, nosotros la reciclamos todo el tiempo. Y ya vamos a ver cómo se recicla en la sinapsis. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, el acetil-CoA sale del piruvato y pues la colina yo la ando reciclando todo el tiempo porque pues yo no la produzco. Entonces, gracias a la colina acetiltransferasa, creo la acetilcolina y la acetilcolinesterasa se encarga de dividir acetato y colina para que yo pueda volver a reutilizar esta colina. Entonces, acá lo podemos ver un poquito mejor. Entonces, acá tengo mi vesícula de la mitocondria, que es donde hacemos nuestra glicólisis. Vamos a sacar el acetil-CoA y pues la enzima que les decía que es la colina acetiltransferasa me va a unir la colina, que la ando reciclando todo el tiempo, con el acetil-CoA y me va a quedar la acetilcolina. Esto va a entrar dentro de una vesícula. Esa vesícula se va a unir a la membrana y se va a liberar el neurotransmisor. El neurotransmisor se va a unir tanto a receptores como a la acetilcolinesterasa, que es la que se encarga de reciclar esa colina. Como pueden ver, sale la colina, vuelve a entrar al ciclo para volver a quedar acetilcolina y el acetato pues queda libre y pues se degrada. La verdad eso no está grave. ¿Listo? Acuérdense de los nombres. Entonces, ¿cómo se llamaba? La que me ayuda a reciclar.
Espera. Terasa. Terasa. Muy bien. ¿Y cómo se llama la otra? Colina acetiltransferasa. Acuérdense bien de los nombres. Porque yo me acuerdo que creo que eso fue una pregunta. Como, ¿qué hacía? Entonces, lo que les contaba de los receptores, lo que vimos acá, este receptor en la célula muscular, este de acá, son receptores de acetilcolina. Estos pueden ser tanto muscarínicos como nicotínicos. Sin embargo, los que nos interesan son los nicotínicos porque son los neuromusculares. Aquí me refiero a los músculos voluntarios, porque entonces hay receptores muscarínicos, como por ejemplo en el músculo liso del intestino o del corazón o del sistema nervioso central, pero pues esos son autónomos, o sea, nosotros no decidimos, ay, mi corazón va a latir, pues no. Entonces, como que estos los vamos a obviar por esta vez, pero pues necesito que tengan en cuenta que hay dos tipos de receptores. Estos son metabotrópicos, estos son ionotrópicos, es decir, que se encargan de iones. Y ya vamos a ver cómo funciona. Bueno, los que les decía que son los de la transmisión neuromuscular, que es el músculo voluntario, los llaman N1 o NM, ¿listo? Y ya los N2 o NN son de sistema autónomo. Entonces no nos concierne. Ahora, otra vez. Entonces, en la unión neuromuscular, vamos a ver que vamos a liberar el neurotransmisor. Ese neurotransmisor vemos que se une a unos receptores y eso nos va a ayudar a hacer, pues, como la contracción muscular, que yo ya les había explicado en Duchenne, si se acuerdan. Y pues nada, recuerden que el retículo sarcoplásmico libera calcio y pues eso ayuda a la contracción. Entonces, vamos a ver cómo se libera entonces ese neurotransmisor. Entonces, recuerden, la sinapsis. Hay una región presináptica que va a ser la célula 1 y hay una región postsináptica que va a ser la célula 2. En este caso, esa célula va a ser una célula muscular. ¿Listo? Entonces, en la región presináptica, o sea, célula 1, que va a ser una neurona, esta es la terminal del axón. ¿Listo? Entonces, acá va a estar lleno de vesículas, que yo les decía que estaba llena del neurotransmisor. Acá la pueden ver. Esto es una vesiculita, es una membranita llena del neurotransmisor. Y esto va a estar unido a como unos receptores que se van a unir a la membrana. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un potencial de acción. Por acá, llega el potencial de acción. Y van a abrirse unos canales dependientes de voltaje. O sea, estos de sodio. Entonces va a entrar sodio a la célula. Eso va a despolarizar el interior de la región pues, presináptica y esto va a hacer que los canales de calcio se abran. O sea, estos. Entonces va a entrar calcio y eso va a permitir que estas vesículas se puedan movilizar. ¿Listo? Entonces se me movilizan las vesículas y se me van a unir a la membrana. Y pues se libera el neurotransmisor. Por último, se me van a abrir los canales de potasio para despolarizar la célula, o sea, como volver a ese equilibrio electroquímico que debe tener la célula. Y esto me va a bloquear los canales de calcio, evitando que se liberen más vesículas. Cuéntame. Esa neurona que está pues liberando los neurotransmisores, ¿sería la motoneurona inferior? Sí, muy bien. Claro, sí. Sí. Bueno, entonces, lo que yo les decía de los receptores nicotínicos son ionotrópicos, es decir, dependen de iones, entre ellos calcio, sodio y potasio. Entonces, lo que yo les decía de la vesícula, que tiene estas proteínas como receptores, se van a unir a estos complejos SNAR y SNAP25, que van a permitir la liberación del neurotransmisor. Acá les tengo como un dato curioso. Por ejemplo, el Botox, ¿se han escuchado el Botox? El Botox lo que hace es que rompe estos complejos de modo que no se va a liberar el neurotransmisor y por ende no se puede hacer la contracción muscular. Y ya, tal cual. Entonces, si no libero el neurotransmisor, pues no tengo
contracción y por ende no se va a arrugar la persona, porque nada se está moviendo. Pues no es que esté estirada, está relajada. Porque algo que te lo estires, por ejemplo, un hilo, que te pongan un hilo y te estire la piel es diferente. Pero está relajada, simplemente es eso. Por ejemplo, si tú, bueno, lo que pasa es que existen varios tipos de arrugas. Están las arrugas dinámicas, como por ejemplo cuando sonríes, se te forma. Pero ya hay arrugas estáticas que siempre las vas a tener porque pues ya por mucho tiempo creaste la contracción y por más de que tú pongas Botox, no se te va a alisar porque ya la arruga está. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí sí nada que hacer. Pero bueno, era como para decirles el dato curioso y pues que entendieran mejor esto, como de que es súper importante estos complejos para la unión a la membrana y pues como la exocitosis del neurotransmisor. Luego, pues él se libera y se une a las subunidades A del receptor nicotínico. Entonces, volvemos a esta imagen. Entonces, liberamos, o sea, ya vimos cómo se libera, ¿no? Con el complejo SNAR y SNAP25. Liberamos el neurotransmisor, la acetilcolina. Se une a mi receptor, después se me va a unir a la acetilcolina esterasa, voy a reciclar la colina y voy a degradar el acetato. Y ya, literalmente es lo que dice. Y ahora, pues ya después de que se me une a mis receptores, eso me va a crear una despolarización de la célula blanco, que va a ser mi célula muscular, y eso va a conseguir que yo alcance el umbral, de modo que voy a tener un potencial de acción que se va a disipar por toda la membrana de la célula. Eso va a permitir pues que se haga la contracción muscular como tal. Bueno, entonces acá les tengo un video de resumen. Entonces, si ven que llega el potencial de acción, me abre los canales de calcio, esos canales de calcio el calcio permite que se movilice la vesícula, se me mueve la vesícula a la membrana, y se me libera el neurotransmisor. Se me une a los receptores. Se me une a los receptores. Eventualmente, ¿sí? Y pues nada, como que se hace. Se libera un nuevo potencial de acción por toda la membrana de la célula muscular. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como vimos en el polio, pues se nos va a dañar las neuronas y pues eso me va a causar una denervación muscular. También esto puede ser causado por la respuesta al virus del sistema inmune, lo que yo les decía que a veces como la inflamación exacerbada, pues como de la respuesta inmune, pues puede dañar otras neuronas adyacentes y pues crear otra como denervación. También hay como daños en la mielina, más que todo como por ROS. Y bueno, y ahorita pues más tarde vamos a hablar del síndrome postpolio porque ese es otro raro. Y pues esa inervación muscular me va a causar esa parálisis flácida de la que hablamos y esa atrofia muscular. Y ya pues los síntomas dependen de las zonas neurológicas afectadas, o sea, no es lo mismo que a mí me afecte, pues como la columna acá, que pues más abajo, lo que yo les decía. Y pues el grado de muerte neuronal, o sea, no es lo mismo que se me muera una neurona que se me mueran todas. ¿Listo? ¿Preguntas de bioquímica? ¿No? Cuenta. ¿Acetilcolina esterasa? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, es que me confundí los nombres, ¿cuál era el receptor y cuál era el ciclona? ¿Cómo así? Porque, pues, o sea, esa recicla la colina, eso dijiste. Sí, acetilcolina esterasa. Y otra es el receptor de la Acuérdense, lo que termina en asa, rompe. ¿Listo? Entonces la acetilcolina esterasa rompe y me ayuda a reciclar. La otra que yo se llama colina acetiltransferasa, porque transfiere y las une. Sí, tal cual. Muy bien. Listo. Entonces,
biofísica. Explicar los trastornos del movimiento que genera el virus del polio en el ser humano. Bueno, antes que nada, vamos a volver a hablar del impulso nervioso. Entonces, pues, esta es una definición como de libro. Entonces, las neuronas transmiten señales eléctricas producidas por interacciones químicas. La comunicación mediante estas señales o impulsos sirven para comunicar con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, glandulares o musculares. Y estas señales se denominan impulsos nerviosos o potenciales de acción. Entonces, acá les tengo un video para que lo vean. No sé por qué no carga. Bueno, ahí lo están viendo. Entonces el impulso, el potencial de acción, llega a la terminal axónica y pues ella lo puede recibir de cualquiera de sus dendritas. Entonces, esperen, acá ya vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, esto se debe también como a esas diferencias de cargas que existen como dentro y fuera de la célula. Entonces, como que lo que realmente como que me causa el potencial de acción es un cambio en los iones. ¿Listo? Que es pues lo que ustedes se supone que ven en clase, pero sin embargo ahorita vamos a ver las gráficas. Y digamos, ahí habría una hiperpolarización por la entrada de potasio. Entonces, pues como que hay diferentes canales, están los de sodio, los de potasio. Y bueno, ya según como la interacción, pues se va a crear el potencial de acción. Ay, esperen. No sé qué pasó. Listo. Entonces, las fases. Bueno, entonces, hablamos más que todo como de 4 fases. Está como el estado de reposo, que es como el estado basal de la célula, como sin excitación. Y ahí pues todos los canales están cerrados. Entonces estamos en un equilibrio. Cuando se me despolariza, se me van a abrir los canales de sodio y se van a cerrar los de potasio. Cuando se me repolariza, los canales de sodio van a quedar inactivos y los de potasio van a quedar abiertos. Y en la hiperpolarización, pues los de sodio siguen cerrados y los de potasio siguen abiertos. Entonces, esto lo pueden ver así. Yo estoy en menos 70, ¿listo? Para mi despolarización, que sería mi fase 2, se me van a abrir los canales de sodio. Es decir, van a entrar cargas positivas. Si yo estoy en menos 70 y me entran cosas positivas, pues voy a ir aumentando, ¿cierto? Y los canales de potasio van a estar cerrados. Entonces, como que aumenta, 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 y llega un punto en el que ya van a quedar inactivos esos canales de sodio. Y se me van a abrir los canales de potasio. Entonces, recuerden que la célula, o sea, me acuerdo que a mí me decían esta mnemotecnia, es como un banano al que le echo sal. ¿Listo? Entonces, un banano está lleno de potasio y pues la sal es el sodio. Entonces, yo le estoy echando el sodio, pero pues al fin y al cabo, la célula está llena de potasio. ¿Qué pasa si yo abro los canales de potasio de la célula? Porque va a entrar si está llena de potasio. Sale el potasio. Claro, recuerden que todo es como, no es un equilibrio, es difusión. O sea, recuerden que va de mayor a menor concentración. Entonces, si mi célula está llena de potasio, si yo abro esos canales, van a salir. Entonces, si yo tengo cerrado sodio y abro potasio, se me salen cargas positivas. Es decir, vuelvo a ser negativo. ¿Sí me entienden? Ajá, exacto. Sí, esa es la fase 3. Y en la hiperpolarización sigue en ese estado, de modo que sigo perdiendo cargas positivas y por eso llego muy, 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 muy negativo, como lo pueden llegar a ver acá en la gráfica. Exacto, pero pues obviamente eso depende si hay un impulso o no. Entonces, acá lo que ven de estos periodos, periodo refractario y periodo absoluto, relativo. Entonces, el periodo refractario es en el momento en el que los canales están inactivos y pues no se puede alcanzar un nuevo como umbral.
Y en el periodo absoluto, todos los canales están inactivos, o sea, en este espacio, y no va a haber respuesta. O sea, por más de que yo envíe un impulso en el momento en que la célula esté acá, no va a haber respuesta, porque pues está trabajando. Entonces, bueno, el potencial de acción es una variación en el potencial de membrana. En el sentido despolarizante tiene que llegar a este umbral. Y eso es lo que llamamos ley de todo o nada. O sea, si pasa el umbral, hay estímulo. Si no, no. ¿Listo? Entonces, acá lo volvemos a ver. Entonces, pues tenemos la fase 1, que es el potencial de reposo. Fase 2, apertura de canales de sodio. Fase 3, inactivación de los de sodio. Se abren los de potasio. Y pues hiperpolarización, pues es la apertura residual de los últimos canales. Entonces, acá pues pueden ver, les dejé esta grafiquita como para que la revisen. Pero pues yo creo que es claro. O sea, si me entendieron. Como por qué se abren unos, por qué se cierran otros y cómo es el flujo de energía y por qué la gráfica es así. ¿Sí me entienden? La verdad, yo también vine a entender esta gráfica en tercero, porque yo a Ingrid no la entendía. Pero yo siento que no es tan complicado. O sea, yo siento que ella lo complica mucho, pero si tú te pones a ponerle lógica, como que frente a las concentraciones que existen dentro de la célula y el movimiento de iones, pues entiendes mejor la gráfica. Lo que yo les decía, recuerden que las neuronas son bananos a los que les echamos sal. Entonces, si yo abro los canales de potasio, pues se me va a salir el potasio, que es una carga positiva. Entonces, ¿cómo me voy a volver? Más negativa. Y si yo abro los canales de sodio, pues va a entrar sodio y me voy a volver más positiva llegando al umbral. ¿Listo? Ahora, entonces acá algo importante que comentarles. Esperen, voy a quitar esta cosita que está acá. Listo. Recording in progress. Esperen. ¿Cómo se llama? Listo. Ahora sí. Listo. Espera un segundo. Ya voy. Díganme. No, pero creo que ya. ¿Ustedes me escuchan bien los que están en Zoom? ¿Me pueden hablar, por favor? Juana, Aquí te escuchamos. ¿me escuchas con eco? No, señora. No, está perfecto. Listo. Dale, igual, gracias. Bueno, entonces lo que les decía, oigan, no entiendo eso, ¿por qué queda así? ¿Por qué queda tan feo? Esperen. Bueno, X. Entonces, los axones y la mielina. Acá que quiero que sepan, bueno, acá va a empezar el potencial de acción, y este se va a repartir como de manera saltatoria, que eso era lo que hablaban de los nodos de Ramvier. Y pues nada, estos son como, sí, como hechos, o sea, ustedes no tienen que saber el por qué, solo como saberlo. Entonces, si el axón es más grueso, es decir, tiene más diámetro, se conduce a mayor velocidad. Yo creo que ustedes esto lo pueden relacionar, por ejemplo, como con esto, como con los cables de electricidad. Entonces, entre como más aislados estén, porque igual esto es grasa, o sea, la mielina es pura grasa. Entonces, entre más aislados estén y entre más grueso sea, es decir, entre más diámetro tenga, pues va a haber mejor conducción, es decir, mayor velocidad. Y pues la clasificación de ellos son fibras A, B y C. Las fibras A son las que tienen el diámetro más grueso, las B pues más delgado y las C simplemente no tienen mielina. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería la que más lento conduciría la información? La C, muy bien. Excelente, ya. Solo tenían que saber eso. Mira. Entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Otra vez. Tenemos nuestra lesión en nuestra motoneurona inferior, es decir, esta que me inerva el músculo. ¿Ah? Ok.
Entonces, acá habla de Upper Motor Neuron Syndrome. Entonces, como ese síndrome que encontraríamos, signos y síntomas que encontraríamos en una lesión de una neurona, de una motoneurona superior, y ya acá sería el síndrome de esa motoneurona inferior. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una parálisis flácida, encontramos atrofia, porque pues no hay ninguna información llegándole a ese músculo. Pues no tiene reflejos. Entonces, por ejemplo, pues en la clínica cuando les hacemos el reflejo patelar, pues no lo tendría, ni el aquiliano, ni pues ningún reflejo. Y ya. Y puede tener fasciculaciones que ya les voy a explicar qué son. Y pues creo que ya les envió como, bueno, les tocaba como saber qué era eso de la electromiografía y neuroconducción. Entonces, bueno, ¿qué es eso? La verdad, la electromiografía es como, por ejemplo, el electro del corazón. Entonces, eso nos va a mostrar esos impulsos eléctricos que hay en el músculo. Entonces, pues, lo que hacen es que meten una agujita en el músculo y así, pues, obviamente esa aguja es como especial y pues inteligente porque sabe cómo medir ese impulso nervioso y pues lo podemos ver como en un computador que pues nos va a registrar esa actividad. Entonces, pues acá que tienen que saber, pues que en los nervios normales vamos a tener una amplitud considerable y vamos a tener una latencia bajita, porque pues supone que tiene que conducir las cosas muy rápido. La latencia es el tiempo que se demora desde que inicia el impulso hasta que pues hay una respuesta. ¿Listo? Entonces ya cuando el nervio está dañado, vamos a tener una amplitud chiquita, es decir, como un umbral muy pequeño. ¿Listo? Entonces la amplitud también se determina por la cantidad de neuronas que haya. Entonces, pues si hay muy poquitas, pues va a estar reducido. Y ya la latencia va a ser mucho mayor porque entonces se va a demorar desde el momento en el que envió el impulso hasta que hay una respuesta. En este caso, una contracción. Ajá, es eso. Y entonces acá, pues sería como se vería. Entonces, pues, por ejemplo, acá yo tengo el brazo relajado, se vería así. Acá, pues tú le dices como más o menos a su movimiento. Entonces, como que se vería así. Y ya cuando tú haces una contracción duro, como haciendo mucha fuerza, se vería así porque es la respuesta de varias neuronas al tiempo que están inervando, pues, esas células musculares. Pero entonces, ¿qué pasa en polio? Como ya vimos, va a haber un daño, pues, de las neuronas y por ende va a haber una respuesta afectada de las células musculares y pues va a haber una alteración en cuanto a la señalización. Entonces va a haber algo que se llaman fasciculaciones. Fasciculaciones, piensen como en esos caballos que se les mueve el músculo como de la nada. ¿No han visto? Esas son fasciculaciones. Entonces es probable que la persona presente eso, que son contracciones espontáneas, o sea, involuntarias, puede ser una célula o varias. Y pues la verdad no va a haber movimiento. O sea, como que tú vas a ver en el electromiógrafo como si fuera en reposo, pero pues vas a ver que hay como, sí, como impulsos que intentan como las poquitas neuronas que quedan ahí como abastecer, pero pues al fin y al cabo como que no es nada. Eso es como como los hallazgos más importantes. Y ya la neuroconducción, y lo que hacen es que ponen como 2 puntos a cierta distancia e intentan medir qué tanto se está demorando, como en pasar un impulso. Entonces, esto nos permite comprobar pues que la vía esté súper bien, o sea, que esté integral, que no tenga daño. Y pues el tiempo también nos ayuda a determinar esa latencia, que es el tiempo que pues se demora el paciente en realizar los movimientos. Entonces, lo que les decía, evalúa latencia y la velocidad está también determinada tanto como por la latencia y la distancia, ¿no? Porque no es lo mismo, pues obviamente mi latencia va a ser mayor si yo tengo 2 puntos muy alejados. Exacto. Entonces, obviamente eso se tiene en cuenta. Y pues al tener como alteraciones de la latencia, podemos pensar en que puede haber una desmielinización, o sea, un problema en la mielina, o un problema en el diámetro, o un problema en la neurona como tal.
es más que todo eso. Y entonces acá pues les vuelvo a poner la tabla porque pues en el síndrome pues de motoneurona inferior pueden haber presencia de fasciculaciones, que fue lo que les mostré y pues que ya entienden cómo son. Y ya por último, entonces, ¿alguien me cuenta qué hallazgos hay en polio? ¿Cómo se verían las rodillas de una persona con polio? Sí, sí, pero eso tiene también otro nombre. También lo llaman recurvatum. Esto de acá, lo llaman recurvatum. Y tendría genuvalgo o genuvarum. ¿Cuál de estos tendría? ¿Varum? ¿Valgum? ¿Quién vota por Valgum? ¿Quién vota por Varum? Bueno, es Valgum. Y acá les traigo como una mnemotecnia, entonces cuando piensan en Valgo, pueden empezar como en goma de mascar porque están como pegadas, ¿sí? Como por chicle. Y Varum lo piensan como con ron, y pues que tiene un ron entre las piernas. Pero pues pues no es patognomónico de polio. Un hallazgo pues podría ser como Valgum. Y es obviamente por la debilidad que tiene y la atrofia muscular. Y ya. Eso es todo. ¿Tienen preguntas? Ah, no, sí. ¿Tienen preguntas de biofísica? ¿No? Ok. Listo, entonces ya vamos a terminar con los rayos clínicos y ya todos podemos irnos a descansar. Entonces, pues son dos: ilustrar cómo se transmite y se desarrolla en el ser humano el virus del polio y clasificar los elementos constitutivos del síndrome postpolio. Entonces, ¿qué pasa? Pues primero hablamos como de una primera viremia, que es cuando se afectan esas células entéricas, y ya una segunda viremia cuando se afecta ya el resto del sistema, de los sistemas. Es más sistémico. Y pues tiene, por ende, como más síntomas. Entonces, lo que yo les hablaba, entonces nuestra primera viremia sería esa afectación a esas células entéricas, y ya nuestra segunda viremia sería la afectación como al resto del sistema, gracias como a la... Sí, como al momento en el que el virus llega a los ganglios linfáticos o a la circulación sistémica. Entonces, como el virus va a llegar al sistema nervioso central, como decíamos, llega a la mucosa orofaringea y pues genera la segunda viremia gracias a los ganglios linfáticos o la circulación sistémica, y pues o puede llegar como a la grasa o al sistema nervioso central directamente. Entonces, el virus no necesita como receptores para llegar a la sangre. Se puede transportar a las neuronas, por lo que yo les decía no sé si acá está la imagen. Bueno, no está. Pero era como que era anterógrado, o sea, como que tenía... Sí, es retrógrado, eso, qué pena. Entonces, tengo mi neurona, esta es mi neurona, este es mi axón. Entonces acá llega el virus y él va retrógrado porque va como al revés. O sea, ajá, exacto. Es eso. Y pues nada, como habilidades del virus es que sobrevive al tracto intestinal y por ende pues sobrevive y pues se replica súper rápido, por lo que les explicó Sergio. Y bueno, el cuadro clínico es pues de la polio. Entonces pues hay personas que pueden ser asintomáticas, como gente con COVID, que es asintomática, con que sí tuvo el virus y tú les haces como el diagnóstico y tiene el virus presente, pero pues no tiene síntomas. Y ya hay personas que sí pueden presentar síntomas, entonces eso se divide como en abortía leve o menor, que es que presenta síntomas muy leves, pero pues termina siendo abortivo el virus y no afecta. Esta no paralítica o meningia es que afecta a las meninges, y ya la paralítica es cuando causa lesión en las motoneuronas y pues ya sea como según la parte en la que se encuentre la lesión. En cuanto a diagnóstico y tratamiento,
pues el diagnóstico se puede realizar en secreciones corporales, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo o secreciones respiratorias también. Y pues la OMS recomienda hacer como un cultivo de heces, ya que pues la transmisión es orofecal, lo más probable es que ahí esté el virus. Y también hacer caracterización serológica, o sea, sanguíneas. Ya con eso pues haríamos una PCR, como en COVID. Y pues va a ver si hay información genética del virus presente y pues sí, o sea, si la tiene, pues positivo. Y ya el tratamiento, pues no hay tratamiento. Depende de los síntomas, entonces no sé, si tiene fiebre, pues bajarle la fiebre, o sea, tratarle los síntomas, pero pues no se le puede quitar, o sea, no le puedes dar como antirretrovirales como en VIH. Y pues ya fisioterapia como para, ya si hay como problemas graves como musculares, porque hay personas que llegan como a tener afectados músculos como de la respiración, como el diafragma, y eso es grave. O sea, no sé si ustedes lo vieron en clase de sociohumanismo, lo del pulmón de hierro. Sí, grave. O sea, porque las personas no podían respirar. Y ya hay prevención primaria, súper importante, las vacunas. Tenemos la oral y pues la parenteral. Y pues en Colombia el esquema es 3 dosis y 2 refuerzos. Las primeras son parenterales. ¿Listo? Y ya sobre el síndrome postpolio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestras neuronas. Se me daña una. Entonces, las que quedan van a crear nuevas dendritas, nuevas inervaciones para poder como suplir a la que se murió. Sin embargo, después de 15 años se maman y se mueren. Entonces, lo que pasa es que con el síndrome postpolio es que las personas, literalmente, como después de 15 años, entonces lo que yo les decía, acá se me murieron estas dos. Entonces, estas están intentando suplir, pero ya lo último se cansan y se terminan muriendo también. Pero lo que pasa es, esto pasa como 15 a 20 años después, porque pues se cansan. Y pues nada, entonces como lo que les decía, que intentan suplir la función, generan nuevos axones que permiten recuperar parcialmente esa movilidad. Entonces a veces las personas podían lograr a volver a caminar o bueno, sí, como que tener una recuperación parcial de la parálisis. Sin embargo, en algún momento se van a ver sobrecargadas y se van a deteriorar y van a generar una nueva denervación y posiblemente una nueva parálisis. Y pues esto es muy triste. Porque, bueno, para el diagnóstico se dice como que haber padecido obviamente poliomielitis antes y con evidencia de pérdida de las neuronas motoras y haber tenido una recuperación, por lo que vimos. Entonces perdió la neurona, se recuperó porque las otras intentaron suplir y luego de la nada la persona súbitamente empieza a tener debilidad, fatiga y empieza ya a tener atrofia, dolor muscular o articular asociado a esa nueva parálisis que le está generando. Los síntomas deben persistir al menos por un año y pues obviamente tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ver que no sea otra enfermedad, ver que no sea un Guillain-Barré, ni pues otra patología diferente y pues que sea precisamente pues un síndrome postpolio. Estos son como los síntomas y pues deben de aparecer generalmente después de un intervalo. O sea, no es como que medio polio, a los 2 años voy a tener síndrome postpolio, no. La verdad, como que el intervalo es como más de 15 años, como de 15 a 20 años. Y si no, pues se buscan como diagnósticos diferenciales. O sea, eso solamente ocurre en los que tuvieron poliomielitis paralítica. Sí, pues no necesariamente como paralítica grave, no, pero sí que haya habido como un daño. Sí, exacto, o sea, no paralítica completamente, o sea, de estar en silla de ruedas, pero sí como un daño y pues que por electromiografía hayan visto esas fasciculaciones, hayan visto ese daño, ese aumento en la latencia, esa disminución en la amplitud, o sea, con que sí se haya reconocido que hubo un daño directo en las neuronas. Y la única es una paralítica. O sea, pero puede que no sea grave. Exacto, pero sí, te entiendo. Ajá, exacto.
y que haya habido una recuperación, o sea, que la persona hubiera mejorado, hubiera recuperado, inclusive pudo haber estado perfecto y de la nada, ¡pum!, le da. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo claro para mañana? ¿Preparados? Ah, bueno, me alegro. Listo, entonces, niñas, ya voy a acabar la grabación. Muchas gracias. Que estén muy bien.